Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diana, ¿qué tal? Bien. Bueno, Espera, vamos a empezar pregunta. con la primera edición de preguntas y respuestas con Reactiva tu tiroides. Serán unos 15-20 minutos, ¿vale? Sí, o sea que estos son nuestras nuevas iniciativas de 2024, ¿sí? Exacto, Y es de responder a vuestras preguntas, pero por vídeo. exacto. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Y es sobre cómo el tema el café puede a veces reducir la absorción de la toma de la pastilla. Y pregunta, ¿el café sin cafeína podría ser un sustituto? O sea que aquí, pues efectivamente, los estudios suelen más bien indicar que es un problema de cafeína, de la cafeína que provoca esa perturbación en la absorción de la levotiroxina. Y claro, es totalmente legítimo que tú digas, pues entonces tomo café sin cafeína. Lo que pasa es que el café descafeinado, para que esté descafeinado, pues hay toda una serie de procesos industriales que hacen que muchas veces pues, se crean sustancias tóxicas que en realidad después influyen de manera negativa en nuestro organismo, crean una microinflamación también. O sea que al final estos cafés descafeinados, pues claro, son productos totalmente procesados, o sea, súper procesados, más procesados que un café normal. Entonces, aunque efectivamente, pues probablemente impidan menos esa absorción de la levotiroxina, el problema es que no es adecuado para pues el organismo y que puede provocar más inflamación cuando padeces, por ejemplo, de una enfermedad de tiroiditis de Hashimoto o autoinmune, o que ya tienes un cuerpo con hipotiroidismo ralentizado, pues añadir esa sobrecarga de una inflamación de bajo grado, pues puede ser como en realidad negativa para ti. O sea que yo no los recomiendo para nada Vale, como sustituto del café. del café. De hecho, tenemos otra pregunta, Chris, que la hicieron en el post de Achicoria, que dicen, ¿considerarías que tomar café descafeinado es como tomar achicoria más o menos? Entiendo por lo que has dicho que no. Efectivamente, bueno, la chicoria es totalmente otra cosa, o sea, hay que mirar bien siempre la composición, de los productos, porque a veces puedes encontrar achicorias que no tienen tanta chicoria, pero bueno, el caso es que la chicoria, al contrario o sea, del café descafeinado que puede provocar esa microinflamación, inflamación de bajo grado, pues la chicoria al contrario es algo positivo porque en parte va a ser súper, o sea, le va a gustar mucho a la flora intestinal absorber la chicoria, y la flora intestinal o microbiota equilibrada es la que nos permite también crear, o sea, nos ayuda a producir, ella produce sustancias antiinflamatorias, o sea que cuidar del microbiota con la toma, por ejemplo, y entre otras de la chicoria, pues nos ayuda a bajar la microinflamación que tenemos ya simplemente por el hecho, por ejemplo, de tener una tiroiditis de Hashimoto, obesidad, sobrepeso, todo esto crea microinflamación. Inflamación. O sea que aquí, Ujú. pues claro, aquí sí que la chicoria la recomendaría como sustituto del café. Vale. Otra pregunta. ¿El té verde frena la absorción de tu pastilla? Entonces, como comentaba al principio, pues una de las, digamos, sustancias que frenaría la absorción de la levotiroxina es la cafeína. Y la cafeína, pues también hay en el té, y hay en el té verde. Lo que pasa es que hay mucho menos que en un café. Entonces, aunque también tenga cafeína, pues va a frenar menos la absorción, digamos, de la levotiroxina. Sin Ujú. embargo, bueno, o sea, yo encuentro que está bien como primera etapa, sino para deshabituarse al café, porque, claro, es un hábito que tenemos en general cuando tenemos hipotiroidismo,
porque como te despiertas cansada, pues te crees que ya con eso, con el café de la mañana, pues te despeja, te sientes más siendo tú misma, entonces tomamos café y es difícil después quitar ese hábito, ¿no? Y entonces el té puede ser algo interesante Ujú, para empezar a bajar esa, digamos, esa toma de cafeína que frena la absorción de la levotiroxina. Y entonces lo ideal sería, claro, también como el café, esperarse una hora antes de tomar el primer café o el primer té, para ya esperándote una hora, los estudios científicos indican que ya frenas mucho menos esa absorción de, o sea, que estás perturbando menos la absorción. O sea que ujú. aquí el té verde, o sea, para volver a la pregunta, eh, o sea, tiene cafeína, frena la absorción, pero frena menos que el café. Idealmente, mejor pasar, por ejemplo, en vez del té a tisanas que no tienen cafeína, entonces eso sí que no hay problema. O sea, infusiones, ¿no? Infusiones que no tienen Ujú. cafeína, hay, bueno, existen hoy en día muchísimas. ¿Cuál recomendarías? ¿Cuál sería un ejemplo de una infusión que podría ser interesante? Entonces, la idea es que cada uno encuentre realmente la que le va a ayudar a, digamos, a deshabituarse a ese café, a ese primer café de la mañana. O sea, que al principio es un poco ir testeando lo que te gusta, pero hay una tisana que se hace, que tiene ese efecto un poco estimulante que aporta el café y es la tisana de romero. Ujú. O sea que, bueno, una infusión de romero, o sea, ya simplemente cogiendo ramas de romero en el jardín, si tienes, o en una herboristería, también probar eso para ver si ya te ayuda un poco a tener ese efecto estimulante, pero menos, sin tener esa cafeína que frena la absorción, ¿no? de la... De la pastilla. Luego, última pregunta del tema de la pastilla es, ¿la toma de la pastilla interrumpe el ayuno intermitente? Entonces, para interrumpir el ayuno, hace falta consumir alimentos que aportan calorías. Y esos nutrientes son, o sea, alimentos son los que aportan nutrientes que son macronutrientes. En los macronutrientes tenemos todo lo que tienen proteína, carbohidrato, em, y las grasas. Estas tres tipos de categorías de nutrientes provocan la producción, o sea, liberan calorías y que permiten producir energía. Ujú, Em, la pastilla de levotiroxina no tiene macronutrientes, en principio. A veces tienen lactosa, o sea, hay que ver un poco la composición, pero digamos que en general la pastilla no va a provocar no va a romper el ayuno. ujú. Aunque bueno, hay la posibilidad de que haya, en algunas composiciones ponen lactosa, que eso crea problemas también después de intolerancias y cosas, o sea, de este tipo, O pero sea, realmente sería mirar la composición, pero en principio una levotiroxina sin otros componentes lactosa, no debería tener exacto. efecto en frenar el ayuno. Vale, ahora pasamos, como sabéis que hacemos las recomendaciones de productos, pasamos a unas preguntas que nos han hecho unas seguidoras, teniendo en cuenta que pues, cuando van al súper les cuesta decidir sobre cómo comprar estos productos. Entonces, el primero es, tengo Hashimoto y nunca sé cómo elegir el tema del arroz. Ujú. Es una pregunta súper interesante porque efectivamente depende, el tipo de arroz va a tener una reacción diferente a nivel de la liberación de azúcar. O sea que, por ejemplo, y entonces, claro, la liberación de azúcar rápida provoca, o sea, esa subida de glucosa rápida en la sangre, pues todos estos alimentos que tienen carbohidratos que provocan esa liberación de azúcar rápida, son los que llamamos de índice glucémico rápido, pues esos alimentos provocan inflamación de bajo grado Ujú, y que es algo que vamos a evitar en una dieta antiinflamatoria y que vamos a evitar pues cuando tienes problemas de tiroides y en específico de tiroiditis de Hashimoto.
O sea que aquí efectivamente esta persona que tiene Hashimoto, pues efectivamente es importante que elija los arroces que son basmati o Ujú, mejor, lo ideal es integral. ¿Por qué? Porque este dos tipos de azúcar van a provocar menos subidas de glucosa sanguínea ujú, y sin embargo evitar pues todos los arroces estos blancos que usamos en las paellas, en el risotto, pues por supuesto todo lo que son arroces con leche y cosas así, pues son arroces que se hinchan y que aunque los cocinemos menos, porque la paella es importante tampoco que se cosa demasiado el arroz, pues es un tipo de arroz que desgraciadamente libera mucho azúcar en la sangre. ujú, Pues, idealmente hay que elegir, o sea, basmati o integral, y si comes de vez en cuando arroces de estos más de paella, o sea, cuando estás a la hora de la compra, elegir esos para ti. vale. Pero también de vez en cuando en una paella risotto donde añades fibras y Ujú, proteínas, pues va a frenar, digamos, la liberación de glucosa, pero por supuesto tienen que ser arroces ya no tan paella donde hay mucho arroz. Va a ser digamos, el arroz, tratar de que haya menos en el plato. ujú. O Eh, sea, tenemos que, como recomendación de tipo de arroz a elegir sería el basmati o el integral en primera posición y luego el basmati. Y luego ya, si hay que consumir un arroz blanco, garantizar pues que se le echa fibra, pues echas unas verduras y algo de proteína, ¿no? sí, y entonces idealmente también empezar, por ejemplo, si sabes que vas a comer ese tipo de alimentos, Ujú, pues empezar la comida, por ejemplo, con un aperitivo, si hay la posibilidad, con bastoncitos así como de aperitivo de verduras, zanahoria, apio, ujú, que aportan esa fibra. Y después las olivas, todo lo que es grasas también va a frenar ya esa absorción. O sea, cuando sabes que vas a comer ese tipo de cosas, buscar aperitivos con mucha fibra, proteína, grasa, van a ayudar a frenar un poco esas subidas de azúcar que puede provocar pues una comida así, por ejemplo, una paella, sí, donde con suele haber alto, mucho mucho arroz. arroz. Ujú. Súper. Luego hay una pregunta, de hecho, que nos acaba de entrar, que es, estaba leyendo el post sobre los pequeños cambios y hay uno que pone de dejar de usar pasta con flúor. Quería preguntaros qué cosas hay que tener en cuenta cuando se compra la pasta de dientes o cuánta proporción de flúor se tiene que tener para considerarse un disruptor endocrino. A ver, la historia del fluoruro o flúor es que, claro, cuando lo tienes en la boca, pues el tema es que lo vas a absorber muy deprisa a nivel de o sea, a nivel de la boca hay mucha vascularización sanguínea. O Ujú, sea que es fácil que el flúor entre en el riego sanguíneo a través de esa vía sublingual. Y después lo que hay que saber es que el fluoruro o flúor ujú, en nuestro cuerpo no hay. O sea, no existe, digamos que no nos hacía falta. Y es verdad que tiene un efecto, digamos, antibiótico, digamos, antibacteriano, y por eso se usa localmente en los dientes, pero después a nivel del cuerpo, el ujú, problema es que, claro, impacta la tiroides, ¿no? Entonces, la idea no es tanto qué proporción hay en la pasta de dientes, pero el problema es que, claro, normalmente te lavas los dientes pues todos los días y como mínimo pues a cada comida, o sea, 3 veces mm, al día. O sea que al final es algo que aunque esté en dosis muy pequeñas, pues lo vas absorbiendo de manera muy regular y por eso sí, insistimos nosotras también en este cambio de la pasta de dientes porque es algo que digamos, que estás expuesta a este tóxico, digamos, pues de ujú, manera muy regular. Y sí, que ya a partir, bueno, eso lo consulté con un dentista, pero que a partir de una cierta edad, en cuanto ya eres adulto, ujú, ese efecto, digamos, protector a nivel dental no está tan demostrado. O sea, vale, hay estudios que a veces son contradictorios, o sea, que tampoco, pero lo que va a importar
al final es la dieta y ver cómo alimentar, porque el hueso es algo, y los dientes, hay que Ujú. pensar que aún son cosas vivas debajo. Entonces es cómo alimentas también, cómo alimentas va a impactar el estado de salud de tus dientes. Pero para volver a la pregunta, pues claro, yo, o sea, digamos que el fluoruro también puedes tener una exposición, depende de dónde vivas, ponen también fluoruro para como desinfectante el agua. O sea que ya podemos tener una exposición de fluoruro sin, digamos, usar pasta de dientes con fluoruro. O sea que mejor asegurarse de rebajar lo máximo posible nuestra exposición al fluoruro, eligiendo pastas de dientes que no lo tengan. Claro, es como un pequeño cambio, ¿no? Que se puede notar porque al final lo que dices, ¿no? Que usas la pasta de dientes con mucha regularidad. Entonces, claro, Em, efectivamente no pasa nada que una vez, tú estés una vez cada X, te cepilles los dientes con una pasta más, digamos, común, que son todas estas con fluoruro, siempre tienen fluoruro, eh, pero que si no, bueno, en regla general tratar de efectivamente de hacer de este evitar. cambio. Ujú. Además, esto es especialmente importante en casos de hipotiroidismo. ¿Por qué? Entonces, claro, nosotros hablamos de esto porque tiene un impacto a nivel de la producción de las hormonas tiroideas. Ujú, El fluoruro tiene una estructura molecular, ujú, es un halógeno, hace parte, cuando te recuerdas esas clases de química del colegio, teníamos esa tabla de Mendeleev, eh, ujú, pues hay una de las columnas que se llaman los halógenos, y en esa columna está el yodo, pero también está el fluoruro, el bromuro, eh, ujú, y otras sustancias de este tipo a las cuales estamos expuestas y expuestos y que, como tienen una estructura molecular parecida al yodo, pues van a sustituirse, o sea, van a hacer que la tiroides al final no use el yodo y entonces el fluoruro puede impedir al final que la tiroides produzca hormonas tiroideas. Entonces, aunque tu tiroides tengas pastillas de hormonas tiroideas, aunque tu tiroides tenga un funcionamiento ya bastante reducido, digamos que es importante ayudar la tiroides a sí, que sí, a mejorarlo, a funcionar lo mejor posible, ¿no? Ujú, también tuvimos la pregunta de alguien que, pues que había tenido una ablación completa de tiroides. Cuando tienes hipertiroidismo es una operación que se hace de manera, pues desgraciadamente muy frecuente. Pero ujú. en esos casos también, como decía, el fluoruro, como es un elemento que normalmente no está en el cuerpo, pues yo por precaución creo que más vale no añadir ese elemento porque no Sí, está demostrado su uso. Y la única ujú, razón por la cual se ha recomendado el uso era para un tema dental. Y ya. aquí, como he explicado antes, de hecho, cuando eres adulto, yo tengo dudas que realmente eso sea, o sea, lavarte los dientes con fluoruro no te impide tener problemas de parodontitis y cosas así. O sea que Mm. por eso, bueno, digamos que por esos motivos es un tema en el que nosotras en las publicaciones pues insistimos bastante. Vale, una pregunta más. Frutas con el desayuno. ¿Qué opinas, Chris? Entonces, es un tema, pues digamos que hay que pensar que el desayuno ideal para ayudar el cuerpo a producir las hormonas tiroideas, por ejemplo, para ayudar también a producir neurotransmisores como la dopamina, son sustancias químicas que nos ayudan a estar con un buen estado de ánimo, a despertarse con ganas de hacer cosas, pues nos hace falta un desayuno más bien con proteínas y, y buenas grasas. Cuando digo buenas grasas es aguacate, nueces o también una mantequilla de leche cruda. Pero bueno, aquí quería insistir sobre el tema de la proteína porque el problema es que si tú estás desayunando fruta, ¿qué te queda en realidad aquí de la parte de proteína? Ujú, Entonces, idealmente cuando digo proteína, pues quiere decir que el desayuno tendría que tener pues por ejemplo, pues huevo, embutidos poco grasos con mucha proteína,
Ujú, tipo cecina o un jamón serrano de calidad, y mejor aún el bellota va a aportar hasta omega 3. O sea, em, y para los vegetarianos, pues por ejemplo, pues patés de legumbres o cosas de estas ujú, van a aportar proteína. Pero si tú estás comiendo, depende cuánto comes de fruta, pero ya, o sea, la base de tu desayuno tiene que ser eso, ¿no? Y un poco de pan para acompañar, pero que no sea, o sea, realmente es la proteína importante. Em, la idea también es no producir picos de azúcar, o sea, que también la idea no es comer un desayuno de frutas, que esto a veces, pues, se recomiendan dietas hipocalóricas, cosas así, pero ujú, entonces no estamos en un sistema, digamos, en un desayuno que apoya a la producción de hormonas tiroideas y de estos neurotransmisores. Y, pero después también quería comentar que, claro, depende un poco de tu caso y de, pues, si tienes estreñimiento o no. Y después si toleras o no estos desayunos proteicos, porque hay mucha gente que le cuesta, pues, cambiarse y pasar a un desayuno salado. Y por eso en esos casos, pues yo recomiendo el porridge. Si no ujú, quieres pasar a un desayuno salado, como explicaba antes, pues el porridge, la ventaja es que la avena, bueno, es sin gluten inflamatorio, o sea, no tiene esa inflamación que produce el gluten del trigo, ujú, principio, pero y además, digamos que es una de las cereales con más proteína. Entonces, por eso el porridge con después semillas y buenas grasas, semillas de ujú, chía, cosas así, puede ser una base de un buen desayuno. Y en ese tipo de desayunos, pues como es muy insípido la avena y todas estas cosas, pues se suele añadir fruta. ujú, ujú. Pero aquí ves, al final la proporción de fruta no va a ser, la fruta va a estar ahí para dar sabor, pero no como mayoría de... No el principal. Me ha parecido interesante, Chris, lo que has comentado del tema de los síntomas, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, has comentado lo del estreñimiento, ¿no? Que si tienes síntoma de estreñimiento, desayunar una fruta no es necesariamente malo, ¿no? Te puede ayudar con el síntoma. Digamos que hay pues frutas que se sabe que tomadas en ayunas, pero hay que ver de nuevo si tomas o no las pastillas de levotiroxina, pues pueden ayudar a acelerar el tránsito. Lo que pasa es que también estudios demuestran que pues la fibra no se tendría que tomar enseguida, o sea, alimentos con mucha fibra que nos interesa para el estreñimiento, pues esa fibra puede bloquear la absorción de la levotiroxina. Entonces, por eso hay que ver realmente el caso personal, El caso concreto. un caso Vale, concreto, pero que realmente tener en mente que lo ideal del desayuno es proteína, y entonces la fruta mejor en otros momentos, ¿no? sí. Vale. Y luego, algo un poco controversial es el tema del zumo de naranja. ¿Tú qué opinas, Chris, del zumo de naranja? Hay mucha gente que desayuna, pues su desayuno con un zumo de naranja. Claro, el tema del zumo, pues es algo que está como, que hay mucha promoción del zumo de naranja por la vitamina C, y se ve bastante en las publicidades así del desayuno ideal, pues que haya un vaso de zumo de naranja. Y claro, lo que pasa es que es verdad que va a tener vitamina C, un zumo de naranja. Lo que pasa es que hay que pensar que para hacer un zumo de naranja normalmente se usan 3 4 naranjas. Eso quiere decir que tú en la naturaleza, si no hubieras tenido este exprimidor de naranjas, difícilmente te hubieras tomado las naranjas que sirven Ujú, este zumo. O sea, yo dudo que alguien sea capaz de comer 3 naranjas eh, seguidas, sí. 4 naranjas. ¿Y por qué? Porque la naturaleza está bien hecha, hay mucha fibra en la fruta, Ujú, en particular la naranja, que hace que al final pues también crea saciedad, y además esa fibra lo que va a tener va a reducir la subida de glucosa en la sangre provocada por el azúcar que está en la fruta. Y cuando tú haces un zumo, estás quitando esa fibra. O sea que no estás permitiendo al cuerpo sentir esa saciedad, y entonces vas a tomar, pues eso, digamos, unas cantidades de azúcar ujú, que normalmente no te hubieras tomado si hubieras comido, pues,
la naranja que tú podrías tener, o sea, la naranja entera. Eh, Ya. o sea que aquí, digamos que lo que es importante es decir que de vez en cuando tomarse un zumo de naranja, pues ¿por qué no? Pero pensar que el hecho de tomar zumo de naranja es parte de una dieta saludable, pues no, desgraciadamente ahí hay mucha confusión porque pues provoca esos picos de liberación de azúcar, ¿no? Me ha parecido súper interesante esto de la naranja. O sea, yo me como una y ya estoy llena. Y es verdad que luego te tomas un zumo, igual te estás tomando el zumo de 3 o 4 naranjas y te da ahí un pico de azúcar importante. Sí, sí. Genial, Cris. Pues hemos cubierto todas las preguntas. ¿Querías añadir algo más? Pues lo mismo sobre el tema de los zumos, pues a veces en ciertas épocas, ciertos momentos, depende del caso, pues se puede aconsejar tomar zumos, pero más bien de verduras, o sea, Ujú, espinacas, de apio, porque claro, la fibra, si estás digeriendo mal, en ciertos momentos de tu vida puede ocurrir ujú, eh, desequilibrio de la flora intestinal, etcétera, pues puede que digieras mal esa fibra. Entonces, a veces tomar zumos de verduras te permite pues absorber muchos nutrientes eh, em, de golpe que están dentro de esa sí, fruta y que, de nuevo, claro, tú no comerías un apio entero, pues aquí tomándote un zumo de apio, tomas un concentrado de lo que hay de nutrientes del apio. Pero de nuevo hay que evitar pues zumos donde hay, o sea, hay que hacer como mezclas donde añades un poco de, por ejemplo, de zanahoria, remolacha, pero ojo porque claro, la remolacha la zanahoria, aunque sean verduras, pues van a liberar mucho azúcar. O sea que por eso más bien hacer zumos de verduras de hoja verde, de este tipo sí. que De entonces hecho, Cris, no sé si te acuerdas aquel verano que estuvimos aficionadas al tema de los zumos, y fuimos probando recetas y la proporción de fruta que poníamos la poníamos mucho más pequeña. Entonces, por ejemplo, igual la receta decía 2 manzanas y poníamos una o media. Y el sabor, de hecho, en plan, estaba más bueno con menos proporción bueno, de azúcar, digamos. a nivel sabor, claro, el problema es que zanahoria, remolacha, zumos de manzana, de fruta, pues va a añadir azúcar, o sea que en general suaviza el Sí. sabor que puede ser muy amargo a veces de verduras de hoja verde. Eh, Mm. y entonces, claro, por eso Pero con una, o sea, lo que vimos es que realmente con una ya era suficiente. hay que Podías acostumbrar, meter. exacto, Sí, cuando tú puedes hacer tus zumos, puedes adaptar un poco, sí, tratando de meter lo máximo al principio de verdura verde y vas poniendo poco a poco hasta que sea tolerable sí. tomar esos zumos. Bueno, después se usan zumos de rábano negro, anticáncer, Ya, bueno, ya, ya, ya. pero que claro, son muy potentes a nivel sabor y para que sea Sí. agradable se le mezclan estos zumos de fruta. Con un poco de, sí, de fruta. Pero Genial, bueno, Chris. aquí a veces en los zumos estos también muy importante el limón. Sí, Se añade esto es siempre verdad. zumo de limón que va a tener también un efecto de rebajar la liberación de glucosa de esos zumos. O sea que, porque claro, estamos concentrando de todas maneras más azúcar eh, de lo que tomaríamos, porque es lo que decía, ¿no? En la verdura hay un pelín de algo de azúcar, ¿no? Pero claro, si estás haciendo de un apio un vaso de zumo, pues estás Sí, concentrando. sí, 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 sí. O sea, que es esa combinación, pensar si quieres zumos, más bien ir a zumos de verdura Sí, con limón y entonces después con algo, un pelín de zumo de fruta. Y hacer sí. esto de manera en plan corto plazo, porque realmente hay gente que aunque sean zumos de verduras también les provocan picos de azúcar. O sea que es Mm, como algo ujú, muy ujú. individual. Quizás como un detox o un momento que necesitas más nutrientes. Exacto, realmente hay que ir más al caso personal, ¿no? Genial, Cris. Pues ya está con las preguntas. Nos vemos la semana que viene, entonces. Sí, pues seguimos con esta iniciativa, de ir contestando a vuestras preguntas así.
por vídeo y no dudéis en seguir compartiendo preguntas, que os las Sí, respondemos, pero de esta manera ahora. Pues nada, que genial. tengáis un buen día. Adiós. Adiós, Chao, Diana. gracias. Adeu.